Buenas tardes compañeros, es nuestro proyecto Torre de Enfriamiento de Transferencia de Masa. Se nos pide calcular la altura y área transversal de relleno requerida para una torre de enfriamiento que debe enfriar 6.3 kilogramos por segundo de agua proveniente del equipo de condensación de una torre de destilación. El agua de entrada a la torre está a 49 Celsius y debe ser enfriada hasta 27 grados Celsius mediante aire de ambiente de temperatura de bulbo seco 21 grados Celsius y temperatura de bulbo húmedo 15. La torre trabajará con un flujo de aire igual a 2 veces el mínimo. Considere que el coeficiente global de transferencia de materia para el relleno es 0.6 kilogramos segundo metro. Para una rapidez de líquido como mínimo de 2.7 y una del gas de 2.0. Este es el esquema de la torre. Entra agua por la parte superior de la torre a estas condiciones y sale por la parte inferior. Entra aire a contracorriente por la parte inferior de la torre. Estas son las condiciones de diseño. En la tabla número 1 se muestran los datos que ya se mencionaron anteriormente y tenemos el peso molecular del agua que es 18.02 kilogramo entre kilogramo mol y el peso molecular del aire que es 29 kilogramo entre kilomol. En la tabla número 2 se muestran las constantes de Antoine para el agua. Para el cálculo de la curva de equilibrio y aire saturado, tenemos la temperatura del líquido de la entrada y a la salida. La presión de saturación se calculó con la ecuación de Antoine y la humedad absoluta fue calculada con el peso molecular del agua por la presión de saturación entre el peso molecular del aire por la presión atmosférica menos la presión de saturación. Y la entalpía de saturación fue calculada con la ecuación mostrada aquí. Para la línea de operación mínima utilizamos la temperatura de salida a 27 grados centígrados y la temperatura de entrada a 49 grados centígrados. Para la entalpía utilizamos el diagrama psicométrico a 15 grados centígrados, que es la temperatura del bulbo húmedo, verticalmente hasta la línea de saturación del 100%. Después diagonalmente se encuentra la entalpía en kilojoules por kilogramo de aire seco, que nos resulta 42.5 kilojoules por kilogramo de aire seco. Posteriormente se encuentra a 248.000. Ese valor se obtuvo haciendo tangente a la entalpía de saturación, la línea de operación mínima. Y así obtenemos los 248.000 joules por kilogramo. Posteriormente de esa línea obtenemos una pendiente que es igual a L por la capacidad calorífica del agua entre GS mínima, que es igual en el balance de entalpía, que de ahí despejamos GS mínima igual a 2.824 kilogramos de aire seco por segundo. Para la línea de operación tenemos que es igual a 2 veces GS mínima, que es 5.65 kilogramos de aire seco sobre segundo. De la ecuación anterior del balance de entalpía, calculamos la entalpía número 2, que es 145.250 joules por kilogramo de aire seco. De ahí dibujamos la línea de operación con la temperatura final de 27 grados centígrados y la temperatura inicial de 49 grados centígrados, con la entalpía 1 y la entalpía 2 posteriormente calculada. De esa línea obtenemos la pendiente y la intersección. Aquí se muestra ya cómo queda la línea de operación real en el gráfico. A continuación se va a determinar el área transversal de la torre de enfriamiento. Si comenzamos utilizando una L' mínima igual a 2.7 kilogramos sobre metro cuadrado segundo, el área transversal calculada sería 2.33 metros cuadrados. Esto da una G'S igual a 2.42 kilogramos sobre metro cuadrado segundo.
Si por otro lado utilizamos una G' mínima igual a 2.0, el área transversal en este caso sería 2.82 metros cuadrados y esto nos genera una L' de 2.23. Esta L' de 2.23 es menor a la L' mínima, por lo cual esta opción es inviable y tenemos que escoger el área transversal igual a 2.33 metros cuadrados. Un área transversal de 2.33 metros cuadrados para una torre de enfriamiento cuadrada nos genera una longitud de lado de 1.53 metros. Para calcular la altura de la torre, partimos de la ecuación de diseño que nos dice que la altura Z va a ser igual al producto de HTOG por NTOG, de donde NTOG va a ser la integral desde la temperatura del líquido 1 hasta la temperatura del líquido 2 de la inversa de la diferencia de entalpías H' asterisco menos H'. Y HTOG va a ser igual a GS entre la constante global de transferencia de masa. En esta tabla calculamos NTOG. Comenzamos con las temperaturas desde la temperatura de salida hasta la temperatura de entrada en intervalos de 2 grados. Y en la siguiente columna tenemos la H' asterisco que había sido calculada para la curva de saturación. Después hacemos una linealización que está aquí arriba y calculamos la H' para cada una de estas temperaturas. A continuación se calcula el delta de entalpías H asterisco menos H' y después en la siguiente columna se calcula la inversa de este valor. Y en la columna final estos valores se obtienen a partir de la fórmula del área de un trapecio que está arriba de la tabla señalada, y haciendo la sumatoria nos da un total de NTOG igual a 1.8. Una vez teniendo el valor de NTOG, vamos ahora a calcular el valor de HTOG, el cual se calcula igual a GS sobre el coeficiente de transferencia de materia. En este caso dando un valor de 9.41 metros. La Z, como hemos dicho ya, es un producto de HTOG y NTOG, lo cual nos da un valor de 16.5 metros de altura. Ahora, para la determinación del flujo de agua de recuperación, sabemos que este va a ser igual a la GS de operación por la humedad absoluta 2 menos la humedad absoluta 1. Esto se obtiene a partir del diagrama ciclométrico. A una temperatura de 27 grados, que sería la temperatura 1, hacemos una línea vertical hasta la línea de saturación y de ahí una línea horizontal hasta el lado derecho del gráfico, donde se leería los 0.022 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco de humedad absoluta. En el caso de la temperatura 2, que son 49 grados, se hace exactamente lo mismo. En este caso se leería un valor de 0.072 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Ya una vez obtenidos estos datos, podemos calcular el agua de recuperación. En este caso sería igual a 0.2824 kilogramos de agua por segundo. Por último, tenemos un esquema en dos vistas final de la torre que acabamos de diseñar. Tenemos aquí, aparte de los datos de entrada que tenía el problema, tenemos lo que hemos calculado, como lo son los 16.5 metros de altura, el flujo L', que es 2.23 kilogramos por metro cuadrado segundo, GS', que es 5.65 kilogramos por metro cuadrado segundo, y las dos humedades absolutas a la entrada y salida del aire. En la vista superior tenemos que el lado es 1.53 metros, por lo que mencionábamos que era una torre cuadrada. Por último tenemos la hoja de especificación del equipo. Tenemos el esquema inicial, además de los resultados. Como hemos calculado, la GS de operación es 5.65 kilogramos de aire seco por segundo, un área transversal de 2.33 metros cuadrados, cada lado de 1.53 metros, una Z de altura de 16.5 metros y un flujo de agua de recuperación de 0.2824 kilogramos de agua por segundo. Las ecuaciones de diseño y demás datos fueron tomados del libro de transferencia de masa de Treival. Gracias.